¿Qué le parece? Le pido al equipo que por favor nos grabe. Hoy el presidente López Obrador se refirió a las, pues medio cuestionables declaraciones de la ministra presidenta Norma Piña. Mire, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo una especie de llamado a tanto el presidente López Obrador como a la doctora Claudia Sheinbaum, presidenta electa de México, a que participen en los foros. Casi oigan, si ya estamos aquí los ministros, pues también vengan, en lugar de atender a México, como en esta transición, en lugar de terminar su sexenio, señor presidente, venga y atiéndanos a nosotros. Bueno, esa es la lectura que yo le doy, sin tratar de sonar muy fatalista, pero bueno, ya conoce usted a esa ministra presidenta que ha sido sorprendida y que ha reconocido haber amenazado tanto a políticos como a impartidores de justicia mediante el WhatsApp, a veces a altas horas de la madrugada, quién sabe por qué. Bueno, pues aquí está la ministra Piña haciendo un llamado a que el presidente López Obrador y la presidenta electa Claudia Sheinbaum pierdan su tiempo, que muy valioso, de la transición, de gestiones para servir a México, y que, según ella, participen en los foros. No sé qué podrían aportar, pero eso es lo que pide la ministra Norma Piña. El Poder Ejecutivo Federal está impulsando una reforma al Poder Judicial, no solo federal, sino también local. Al plantearse una reforma de tal trascendencia, esta debe de ser fruto de un diagnóstico basado en información objetiva y real. La reforma al sistema de justicia debe escuchar y dialogar con los operadores y con todos aquellos actores involucrados. Quiero hacer un llamado contundente a tener un diálogo que ponga en el centro las necesidades de las víctimas. Un diálogo que se centre en las necesidades de las y los usuarios del sistema de justicia. Quiero reiterar la importancia de tomar en cuenta los insumos de este encuentro nacional. Reconozco que se necesita una reforma y la misma tiene que incluir cambios en la Judicatura Federal. Es cierto, es perfectible, pero no puedo dejar de señalar que para que realmente se ofrezcan soluciones que atiendan las principales necesidades que hemos detectado a través de este encuentro nacional, es indispensable considerar el problema de manera integral. Entiendo que los problemas que comparto tienen decenas de años sin resolver, una crisis urgente y que cada día se acrecenta más. Justamente por eso, lo peor que podríamos hacer es acelerar un diagnóstico o bien hacer pensar que la solución está en remover a quienes estamos enfrentando este reto como parte de un sistema, pero no es el sistema en su conjunto. No podemos caer en la salida fácil. No podemos empezar de cero. El contexto tan complejo que vive nuestro país no permite la improvisación. Ello no beneficiará a los justiciables. Al contrario, supone un retroceso en la protección de los derechos humanos de las personas, poniendo en riesgo la continuidad de la impartición de justicia en nuestro país. Lo peor. Bueno, y mire, en estricto sentido también asegura la ministra Piña, eso sí lo tiene por ahí, se lo voy a pedir a don David, en este reconocimiento de que se necesita una reforma, dice la ministra Piña que es hasta problemático que se puedan elegir a los impartidores de justicia. Dice que esto podría de hecho apoyar a las élites. ¿Tendrá ese clip por ahí, don David? Se lo pido, por favor, para que la gente vea y escuche. Quiero hacer un llamado contundente a tener un diálogo que ponga en el centro las necesidades de las víctimas. Un diálogo que se centre en las necesidades de las y los usuarios del sistema de justicia. Quiero reiterar la importancia de tomar en cuenta los insumos de este encuentro nacional. Reconozco
que se necesita una reforma y la misma tiene que incluir cambios en la Judicatura Federal. Lo peor que podríamos hacer es acelerar un diagnóstico o bien hacer pensar que la solución está en remover a quienes estamos enfrentando este reto como parte de un sistema. Y le insisto, ¿no? En estas declaraciones son muy fuertes y son hasta cierto punto indignantes. Hay otro momento en el que la ministra Norma Piña hasta cuestiona que en qué han fallado. De verdad es que es no tener conciencia o vergüenza, ¿eh? O sea, con mucho respeto para la ministra presidenta, como que en qué ha fallado. ¿Qué está hablando? De verdad que quiere que la gente, que el pueblo de México le diga al Poder Judicial en qué han fallado, teniendo a todas esas personas en la cárcel sin que se les resuelva su proceso jurídico, teniendo a tantos pobres en nuestras prisiones, liberando a tantos delincuentes, tanto de cuello blanco como del fuero común, liberando las cuentas de los familiares de estos delincuentes. De verdad tiene el descaro y la desvergüenza, pues sí, la sinvergüenzada de decir la ministra Piña que en qué han fallado. Escuche usted. Ante la coyuntura nacional debemos preguntarnos, ¿en qué hemos fallado? Para que a lo largo de este recorrido nacional, donde han participado más de 3,500 personas de perfiles plurales, incluso antagónicos, escuchamos de todos ellos una y otra vez que la justicia es distante, que la justicia es inhumana, que la justicia es una pesadilla. Estos son testimonios de personas cansadas de sus problemas legales a los que no les ven fin. Y tienen razón. No podemos escuchar sus historias sin reconocerlo. Lo preocupante es que esta es la realidad, no solo para las víctimas y los usuarios del sistema, sino también lo es para quienes ahí trabajan, ya sea desde los distintos poderes y niveles de gobierno o bien desde el sector público o privado, la sociedad civil y la academia. Bueno, pues la respuesta del presidente fue durísima, si me permite decirlo, durisísima. Mire, obviamente fue cuestionado, ya saben, ¿no? Como de costumbre, con un ánimo de recriminación por la corresponsal de la Cueva de los Malandros Radio Fórmula, Sara Pablo, quien hace todo este tipo de planteamientos. Y le insiste en que si se va a reunir con ella, ¿no? Pero mire, luego de que la ministra presidenta Norma Piña, que se lo mencione, ¿no? Dijera que el método que propone para la elección de jueces con la reforma judicial no es el mejor, el presidente le responde que pues no debería considerar que el pueblo es tonto, que si considera ella que el pueblo es tonto, entonces no debería estar impartiendo justicia. Declaraciones muy fuertes del presidente López Obrador a la ministra Norma Piña. Distinto certero. Sabe muy bien lo que conviene y lo que no conviene. Entonces, el que desprecia al pueblo, el que considera que el pueblo es tonto, pues no debería ni siquiera estar impartiendo justicia. Porque no conocen los sentimientos del pueblo, que es el soberano, que es el que tienen que servir. Eso es lo que tienen que internalizar. Que ellos están para servir al pueblo, no para servir a grupos de intereses creados, que es lo que han venido haciendo. Es un instrumento, el Poder Judicial, al servicio de una minoría. No está al servicio de todo el pueblo.
es un poder faccioso. ¿Por qué hablo de poder faccioso? Porque es un poder al servicio de una facción. Y necesitamos que el Poder Judicial y todos los poderes, los tres, estén al servicio del pueblo. El amo es el pueblo, no los potentados, no los traficantes de influencia, no los abogados especialistas en sobornar, en extorsionar. Y después de eso, el presidente hizo declaraciones aún más fuertes, leemos que fue de una a otra. Dijo que con todo respeto, bueno, pues cuestionaba a Piña que por qué no resuelven sobre los impuestos de grandes empresarios, ¿no? Le digo que Sara Pablo insistió vehementemente en cuestionar a López Obrador si descarta una reunión con la ministra presidenta Norma Piña, como ella lo solicitó. Y el presidente le dijo a Sara que pues, se le queda poco en su gestión y su gobierno, que ya hizo la iniciativa, pero que está convencido que se hace falta esa reforma judicial. No le dijo sí o no, pero evadió el hecho de reunirse él o la doctora Claudia Sheinbaum con la ministra Piña. Simple y sencillamente se limitó a decirle que le molesta mucho que durante bastante tiempo se estuvo protegiendo a jueces corruptos y que se haya liberado a gente que hoy debería estar en la cárcel. El mandatario fue más allá al asegurar que con todo respeto, él le preguntaría a Piña por qué, por ejemplo, no resuelven sobre el pago de impuestos de los grandes banqueros y empresarios como el magnate y barbaján Ricardo Salinas Pliego, o por qué se tardan tanto, por qué las tácticas dilatorias, por qué no da un informe de cuántos procesados hay sin sentencia desde hace tantos años. Le pide a la ministra presidenta que también explique por qué deciden ganar más que él si la Constitución establece lo contrario, o por qué tienen fideicomisos para tener atenciones y privilegios como si fuese una burocracia dorada. Imagínese usted. Aclaró que no es algo personal con Piña, sino que pues se tiene que avanzar en el país pensando en las nuevas generaciones, ahora que ya se acabó eso de que no se podía tocar al intocable. Fuertes declaraciones del presidente López Obrador sobre la ministra Piña. Y bueno, pues estaremos muy pendientes de esto. Y pues por supuesto, permítame para platicar de esto